El día de hoy les quiero compartir una historia un poco diferente. Está lleno de cosas inimaginables y estoy segura que te dejará pensando. Así que invito a que te quedes aquí, te suscribas, le des manita arriba y lo compartas con tus seres queridos. Sin más, los dejo disfrutar de este terrorífico relato. Y bueno, comencemos. Cuando me casé con Amadeo del Monte, no imaginé que cambiar de vida sería tan literal. Dejé todo atrás. Mi trabajo de enfermera, mi pequeño departamento en la ciudad y hasta mi apellido. Amadeo me dijo que vivía con su familia en el campo, en una casa grande a las afueras de San Juan Grande. Me prometió tranquilidad, paz, y por un tiempo eso fue lo que tuve. La casa era humilde, pero grande y acogedora, rodeada de nopaleras, con una cerca que delimitaba su territorio, rematado por un portón de hierro que rechinaba como si protestara al abrirse. Al llegar, me recibió doña Hermida, su madre, una mujer seca pero amable, de mirada firme y un crucifijo enorme en el pecho. «Aquí todos somos hijos de Dios, mi hija», me dijo al abrazarme. Yo no era muy devota, pero ella sí. La casa entera estaba llena de santos, vírgenes, cuadros del Sagrado Corazón. Incluso había un Cristo empotrado en el techo de la cocina. Me parecía exagerado, pero entendí que era su forma de tener algo de control. Amadeo tenía 3 hermanos: Igor, Gorka y Karim. A diferencia de él, eran callados, extraños. Tenía la piel llena de cicatrices, que asumí que era por el trabajo del campo, los ojos hundidos y la costumbre de no responder nunca más de 2 palabras. Durante los primeros días, la rutina fue tranquila. Desayunábamos pan con café, almorzábamos frijoles y arroz, y por las noches, doña Hermida nos sentaba a todos a cenar. Pero ¿saben? Me di cuenta de algo raro. Los hermanos no comían, jugaban con la comida. A veces cortaban la carne con cuidado, la masticaban sin tragar. Yo pensaba que eran maniáticos o estaban enfermos. Solo mi marido, mi suegra y yo comíamos de verdad. Doña Hermida siempre rezaba antes de cada comida y rezaba con fervor. Gracias por permitirnos otro día, Señor, y perdona a todos los pecadores, incluyendo a mis pinches hijos. Y yo veía como los 3, con la cabeza baja, la escuchaban en silencio, apretando la mandíbula, como si la fe de su madre les dolieran los huesos. Aún así, la respetaban, no le hablaban feo, nunca alzaban la voz. Cuando ella los regañaba por algo, le agachaban la mirada como niños. Una vez, mientras lavaba ropa, noté que uno de los gallineros estaba vacío. Sangre seca en la tierra, ni un cuerpo, ni una pluma. Pensé en coyotes o incluso en el chupacabras, pero no había huellas, solo tierra revuelta. Una noche, cuando ya era imposible dormir, me levanté a beber agua y pasé por el corredor que lleva al granero. Escuché risas apagadas. Me asomé y vi a los hermanos platicando entre ellos, con sonrisas extrañas. Esta situación no sería inusual si no los hubiera visto colgando del techo, como si fueran murciélagos. No me atreví a encender la lámpara. Supe que no debía estar ahí y volví a mi cuarto sin decir nada. Y de esta manera, poco a poco empecé a temerles. No a Amadeo ni a doña Hermida. Ellos eran mi familia. Pero los hermanos, algo no estaba bien. La gota que derramó el vaso fue cuando un día Jonás, un drogadicto del pueblo,
que solo se dedicaba a ver a quién chinga para su droga, asaltó a doña Hermida cuando iba al mercado. Ella minimizó el asalto. No quería que sus hijos tuvieran problemas. Pero esa misma noche, yo no podía dormir. Me levanté y salí sin que ellos lo supieran. Salí a buscar aire y los encontré. Allí estaban los 3 hermanos, rodeando a Jonás. Mientras él convulsionaba, ellos le chupaban la sangre, uno de los pies, otro del cuello, y uno más le mordía la cabeza. No había duda. Eso explicaba todo lo extraño que había visto y sentido. No podía creerlo. El terror me paralizó, pero supe que jamás podría contarle a nadie. Al día siguiente no pude aguantar más. Hice mis cosas y quise huir cuando Amadeo se había ido a trabajar y los hermanos dormían. Sin embargo, doña Hermida me detuvo. No lo hizo con violencia. Lo hizo con ternura mientras me decía: «No te vayas. Amadeo te ama». En un principio me resistí a contarle por miedo, pero debido a su insistencia, le confesé todo lo que había visto de sus hijos por la noche. No tenía dudas. Sabía que mi esposo y su madre no eran como ellos, pues caí en cuenta que Amadeo y doña Hermida convivían conmigo tanto de día como de noche. En cambio, a los hermanos nunca los había visto de día. Pinches cabrones, por eso no quería decirles lo de Jonás. Cuando los vea, conocerán el sabor de mi cinto, dijo doña Hermida molesta. Luego se volteó hacia mí y me invitó a sentarme en un mueble. «Ahora mismo sabrás todo», remató. Mi esposo, que en paz descanse, en un día que había salido de cacería, los encontró caminando solos por el cerro, cuando ninguno superaba los 5 años. Para ese entonces yo ya tenía Amadeo. Mi esposo los trajo de la noche, y desde entonces los criamos como si fueran nuestros. Pero al paso de los días, descubrimos algo aterrador. No tomaban leche, ni comían frijoles, ni arroz, ni pan, ni nada de lo que les cocinaba. Durante semanas pensé que estaban enfermos, pues tampoco toleraban la luz del sol. Hasta que una noche me despertó el chillido seco de algo muriendo. Salí al patio y ahí estaban, los 3, agachados sobre una rata gorda que aún se movía. No la mordían como un gato, la absorbían, le abrían la panza con los dedos y se pasaban los pedazos entre ellos, lamiéndose los labios. Después supe que también desaparecían los gatos. Encontré una vez la cabeza de uno de ellos en el fondo del pozo, los ojos abiertos, como si hubiera visto algo tan aterrador que no cabía en este mundo. Mi marido no gritó, no corrió, los sentó en la mesa y les habló. Les explicó que se podía y que no. Les prohibimos entrar a nuestra recámara. Les hicimos repetir oraciones antes de dormir. Los bautizamos 3 veces, pero nunca nos atacaron. Jamás. A mí y a Amadeo nos miraban distinto, como si no fuéramos carne, como si, para ellos, fuéramos algo sagrado. Y es por eso por lo que te pido que no nos abandones. Somos una familia diferente, pero danos la oportunidad de ser felices. Vaya, después de lo que me contó doña Hermida, tenía más miedo que nunca. Pero, ¿con qué valor podría huir de allí, ahora que la familia entera sabía que conocía su secreto? Entonces fue que le dije a mi suegra que aceptaba quedarme, que no me iría y que intentaría ser feliz con ellos. Aunque mentí,
Solamente quería ganar tiempo para planear mi huida. En el pueblo había un hombre de dinero, un bravucón, presumido y bastante prepotente. Le decían el Gordo Marshall. Un gringo que llegó hace unos años a comprar todo billetes. Y eran esos mismos billetes que lo hacían creerse inalcanzable. Y aunque todo el pueblo le lamía las botas, en la familia del monte no fue así. Y tanto mi esposo como sus hermanos le tenían unas tremendas ganas de darle una paliza. Pero ellos no se metían en problemas sin motivos. La situación se volvió tensa cuando uno de los hijos del Gordo Marshall, un gringo que vivía del otro lado del río, se me acercó en la feria del pueblo. Era uno de esos güeros creídos, con camiseta sin mangas y la boca llena de acento. Me ofreció un refresco, intentó besarme a la fuerza, lo empujé, lo amenacé y me fui sin mirar atrás. Pensé que ahí se había acabado todo. Pero esa misma noche se presentó en la puerta de la casa, borracho, gritando mi nombre como si le perteneciera. Amadeo salió con el machete en la mano, pero no hizo falta. Los muchachos, los tres, ya estaban afuera, de pie en la oscuridad, descalzos, con los ojos bien abiertos. No dijeron nada, solo se le acercaron. El gringo se fue echando pestes, tambaleándose por el camino, sin mirar atrás tampoco. Esa noche no hubo cena. Amadeo me pidió que no hiciera ruido, que no prendiera ni una vela, que si escuchaba pasos, chillidos o el rechinar de la tierra, no mirara por la ventana. No me explicó nada más, solo repitió que al amanecer me sacaría de ahí, que me tenía que llevar a otro pueblo, donde me escondería unos días. No dijo de quién ni para qué, pero cuando vi que doña Hermida sacaba una caja de madera del desván, una que tenía cadenas y símbolos tallados con cuchillo, supe que no había vuelta atrás. Algo venía, algo de lo que no se hablaba con palabras. Yo estaba desesperada y necesitaba respuestas. No podía simplemente irme, esconderme o rezar para que todo pasara. Para protegerme de verdad, necesitaba saber contra qué me estaba enfrentando. Ya no bastaba con las advertencias vagas, con los gestos de silencio, ni con las miradas cómplices que todos intercambiaban cuando creían que yo no los veía. Tenía que entender lo que ocurría, con nombre y con historia, aunque fuera tarde. Fue en ese instante que le pedí a Amadeo, por el amor que me tenía, que me dijera la verdad. No un fragmento, no una versión rebajada. Quería saberlo todo. Lo miré directo, sin llorar. Le dije que no podía seguir adivinando, que, si de verdad me amaba, me tenía que hablar. Él bajó la mirada por un segundo, como dudando, y luego la levantó con furia en los ojos. No contra mí, eso lo supe de inmediato. Era furia contra lo que se aproximaba, contra lo que sabía que no iba a poder evitar. Y allí fue cuando supe lo que estaba pasando. Lo que parecía un simple conflicto por orgullo, por territorio o por rencores viejos, se convirtió de pronto en algo mucho más grande. Una guerra vieja, una deuda de sangre entre las dos familias. Porque los hijos del Gordo no eran simples bravucones, no eran solo malvivientes de rancho, ni muchachos problemáticos. Eran Marshall, y ese apellido, según me explicó Amadeo, era casi una maldición por sí misma. Los Marshall eran parte de un antiguo clan de vampiros del norte, expulsados hacía décadas por los suyos, no por traición ni por debilidad, sino por exceso.
porque incluso entre monstruos hay reglas y los Marshall la rompían todas. Mientras que los del monte seguían las normas que doña Hermida les había impuesto desde hace generaciones: discreción, disciplina, jerarquía y un tipo de código que les prohibía alimentarse de inocentes o exponerse frente a la comunidad. Los Marshall hacían todo lo contrario. Se alimentaban sin reserva. Dejaban los cuerpos abiertos, desangrados, colgando de árboles o tirados en caminos vecinales. Pactaban con narcos, traficantes y cualquier persona dispuesta a servirles a cambio de poder o protección. Su presencia en el norte había sido un desastre. Incluso otras familias de vampiros los habían combatido y arrinconado, hasta que, finalmente, fueron desterrados. Nadie volvió a hablar de ellos por años. Se asumía que estaban errantes, sin territorio fijo. Pero ahora, según Amadeo, habían regresado. No al norte, sino acá, a nuestro lado del río. Esa noche, después del enfrentamiento en la feria, los hermanos del monte no se fueron a dormir. Salieron al monte, pero no a cazar animales. La discusión, los abusos de los Marshall, al saberse próximos a enfrentar a unos rivales poderosos, todo eso había despertado algo en ellos, un llamado antiguo, uno que no se podía ignorar. Tal vez llevaban años reprimiéndolo, cumpliendo con las reglas de su madre, conteniéndose. Pero esa noche fue distinta. No era solo orgullo herido, era algo más profundo, instintivo, y había que responder. No tardaron en enterarse de que los Marshall no solo habían venido a provocar, sino que ya habían cruzado el río de vuelta esa misma noche, y no solos, habían traído refuerzos, otros como ellos, más crueles, más hambrientos. Lo que habían iniciado con insultos y empujones iba a terminar en una matanza si nadie lo detenía. Amadeo me explicó que cuando los Marshall actúan, lo hacen como plaga. Llegan, consumen todo lo que pueden, y si no se les frena, lo siguiente es el fuego y la desaparición total. Casas, pueblos, nombres, todo borrado. Eso ya lo habían hecho antes. Frente a eso, la familia del monte se vio obligada a romper el silencio. Ya no había espacio para protocolos ni mandatos. Las reglas de doña Hermida, aunque sabias, eran demasiado lentas para el tipo de amenaza que se avecinaba. Había que responder con fuerza, con todo lo que tenían, incluso si eso implicaba exponerse, incluso si eso significaba arriesgarse a ser visto por los humanos. Pues lo que estaba en juego no era solo el territorio ni el prestigio, sino su propia existencia. Y aunque Amadeo no lo dijo en voz alta, lo vi en sus ojos. Sabían que no todos iban a sobrevivir. Para ese instante los hermanos no estaban, ni Gorka, ni Igor, ni Karin. Según Amadeo, se habían adelantado, cazaban al otro lado del río, eso dijo. Pero cuando lo vi afilar el machete sin voltearme a ver, entendí que cazaban, pero no animales. Doña Hermida me pidió que le ayudara a preparar las ofrendas. Era algo que nunca había visto. Usó un jarrón con tierra de cementerio, una vela negra, un trozo de lengua de vaca y un muñeco de trapo con espinas clavadas en el pecho. Lo puso todo en el centro del patio, frente al árbol seco que jamás daba sombra. Luego se quedó ahí, rezando sin voz, mientras el cielo se iba pintando de tinta. Nadie durmió. Yo me senté en un rincón,
con la maleta lista, las botas puestas, sin atreverme a hablar. Amadeo iba de un cuarto a otro, revisando ventanas, tocando con los nudillos las paredes, como si escuchara algo por dentro. Doña Hermida solo murmuraba, a veces en español, a veces en otro idioma que nunca había oído. La luna se levantó pasada la medianoche. Estaba gorda, llena y más baja de lo normal. Y ahí empezó. Primero fueron los perros. Uno ladró, luego dos, y luego todo el monte se llenó de un coro de aullidos, tan largo que parecía que se iban a morir de tanto gritar. Los caballos pateaban las paredes del corral. Los gallos cantaban fuera de hora. Y después el silencio, de un momento a otro. Fue entonces que lo escuchamos. Pasos. No eran muchos. 6. Lo supimos por cómo crujía la grava. Avanzaban sin apuro, pero pesados, como si cargaran algo con ellos. Desde la ventana del cuarto pude verlos apenas. Venían por el camino viejo, sin linterna, sin antorchas, sin nada. Cruzaron el portón sin empujarlo. No lo abrieron, solo pasaron, como si no existiera. Quizá lo habían brincado sin que yo me fijara. Prefería pensar eso. Uno era enorme. Se movía como toro viejo, con los hombros redondos y la cabeza baja. El gordo Marshall. Tenía la ropa rota y sucia, como si hubiera estado cavando. A su lado iban 4 figuras iguales, delgadas, largas, con la misma cara estirada. Parecían salidos de un mismo molde. Sus hijos. El sexto era el que no se podía ver bien. Iba flotando apenas por encima del suelo. Era un niño, o tenía forma de uno. Tenía un sombrero de paja y una camisa blanca que no se manchaba. Y a medida que se acercaba, los perros empezaron a gemir. Doña Hermida salió al patio sola, descalza, con la caja de madera en una mano y un crucifijo torcido en la otra. «Aquí no tienes poder», gritó. «Aquí no hay trato para ustedes». El gordo alzó la cara. Tenía los ojos tapados con trapos, como vendajes quemados. Y aún así, sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Abrió la boca y dijo algo. Era una palabra larga, como un canto ronco, que no se podía traducir. Sentí cómo me sangraban los oídos. El aire se volvió más frío. Las gallinas se desvanecieron. Los vidrios de las ventanas empezaron a vibrar. Y entonces cayeron. Los 3 hermanos de Amadeo, como meteoros. Cayeron desde el techo del granero, o quizá desde algún lugar aún más alto. Descendieron con una violencia que partía al aire. Gorka fue el primero en recibirlos. Su machete cruzó el aire con un silbido brutal y cortó el brazo de uno de los hijos del gordo. La sangre que brotó no era roja, sino una masa viscosa, verde oscura, que goteaba lenta y pegajosa. Su hedor era insoportable, un aroma ácido y podrido que me revolvió las entrañas y me hizo vomitar sin poder contenerlo. Igor no perdió tiempo. Apuntó directo hacia el niño flotante, esa criatura que parecía suspendida en el aire, como un espectro cruel y burlón. Lanzó una red hecha de clavos y sal, y cuando la red atrapó al niño, este chilló. No fue un grito humano, fue un alarido largo y agudo, un chillido que parecía quebrar los vidrios y hacer vibrar los huesos. Y el sonido me hizo derramar gotas de sangre por mis oídos. Karim se lanzó con furia contra el gordo, y fue justo en ese momento cuando todo se rompió. La pelea se transformó en una guerra despiadada, un caos de sangre y dientes que duró poco, pero pareció eterno. Uno de los hijos del gordo
Sacó de entre sus ropas una estaca tallada en hueso, áspera y maldita. La clavó con precisión terrible en el cuello de la Gorka. El hermano ni siquiera gritó. Su caída fue silenciosa y fría. Sus ojos se quedaron abiertos, fijos en la oscuridad, mientras su cuerpo caía pesado sobre la tierra. No había esperanza, solo muerte instantánea. Igor reaccionó rápido y arrojó una botella con un líquido inflamable contra uno de ellos, y el fuego estalló. Pero no era un fuego común. Las llamas eran azuladas, dejando tras de sí un olor a azufre quemado y carne chamuscada. La piel del vampiro comenzó a quemarse y a desprenderse en capas negras, pero su sonrisa macabra no desapareció, aun cuando se estaba muriendo. Doña Hermida abrió una caja con manos temblorosas y lanzó al fuego una lengua de vaca seca y cuarteada. Mientras el humo se elevaba, comenzó a decir 7 nombres con voz grave y firme. 7 nombres diferentes, y uno de ellos era el mío. Cuando lo pronunciaron, sentí que algo tiraba violentamente desde dentro de mi pecho, como si una garra invisible arañara mi alma. «¡Regrésense!», gritó ella. «Esta tierra no los llama». El gordo comenzó a temblar, no de miedo, sino de un calor maligno que parecía arder en sus entrañas. Su cuerpo creció grotescamente, los músculos se hincharon y su rostro se deformó hasta que la piel de sus pómulos se desgarró, dejando a la vista músculos que se movían como si tuvieran voluntad propia. Su sonrisa se ensanchó, una mueca monstruosa que prometía horror. Agarró a Karim por los pies con una fuerza inhumana y lo estampó contra un árbol seco. El sonido fue como el de un tronco quebrándose, pero eran sus huesos que se habían roto, lo que lo dejó vivo, pero inmóvil. Entonces apareció Amadeo, con una lanza vieja y ennegrecida por el tiempo. No sé de dónde lo sacó, pero la sujetaba con decisión. Apuntó directo al corazón del gordo. Sin embargo, justo antes de que pudiera clavarla, el niño flotante atravesó el aire con una rapidez imposible, recibiendo la lancha contra su pecho. Esa fue su sentencia de muerte. Se había sacrificado por el líder del clan y en cuestión de segundos se hizo cenizas. De repente, el primer canto de los gallos resonó en la distancia. El cielo comenzó a clarear con la promesa de un nuevo día. El gordo se detuvo. Los hijos empezaron a mirar hacia el monte con ojos desconcertados. Uno de ellos, que vestía con un sombrero y gabardina, miró hacia nosotros y nos mostró los colmillos al tiempo que realizaba un grito de espanto. Pero con un espejo logré desviar un rayo de luz hacia la cara y al sentirse herido, realizó un grito de agonía, un aullido desgarrador. Y entonces huyeron, desaparecieron. No sé cómo, no corrieron ni volaron, simplemente dejaron de estar. La tierra pareció abrirse ligeramente, como si tragara algo, y luego quedara un silencio absoluto. El patio quedó cubierto de sangre, espesa y oscura. 2 de ellos yacían muertos, 2 hijos del gordo Marshall. Pero lo que nos causó dolor fue la muerte de Gorka, el más chico de los hermanos. Doña Hermida tenía la boca manchada de sangre, pero no por heridas. Se la había mordido entera mientras rezaba sin cesar. Amadeo me miró, con la camisa rota y la lanza aún en la mano, fatigado pero firme. «No vinieron por ti», me dijo, «pero te vieron». Yo no podía hablar ni moverme. «Te tienes que ir antes de la próxima luna», dijo doña Hermida.
Esta vez vinieron por rabia. La próxima vez vendrán por hambre. Querida comunidad, espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato y los relatos de la semana. Y aprovechando este espacio, quiero mandar un saludo muy especial para algunos miembros de la comunidad. Un saludo para Manuel Hernández, quien nos escucha desde Toluca. Uno para Diana Vidal, 3878. Y para Freddy Villada, Villaquirán. Les agradezco muchísimo todo su apoyo. Espero que tengan un excelente y muy bonito fin de semana. Saludos a todos.